En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al domingo número 16 del tiempo ordinario. Escucharon ya la narración del Evangelio, que es el del trigo y de la cizaña. Es una parábola. No nos está contando un hecho real que pasó en su tiempo, sino que utiliza elementos de la realidad para ponerlos juntos en una historia que nos enseñe cómo actúa Dios y cómo actúa el ser humano. Hay algo muy bonito en esta parábola, y es que tanto el trigo y la cizaña les va a tocar convivir la una con la otra. Y eso es importante. El campo no puede hacer nada por el trigo o la cizaña. El campo es como congelado, por decir algo. El campo no tiene poder de decisión. Le sembraron trigo, le sembraron cizaña y tiene que esperar. El dueño es el que sí toma una decisión. El dueño está sembrando entonces buena semilla. El maligno viene en la noche y echa mala semilla. Ya conocemos nosotros en la historia que la cizaña era muy famosa en ese tiempo del antiguo Israel. Hasta el Imperio Romano hay escritos en donde ellos trataron de erradicarla y no pudieron. Es impresionante entonces que es una hierba invasiva que se parece al trigo. Tiene la apariencia casi igual, pero las hojitas son más largas y los colores comienzan a cambiar cuando comienzan a crecer. Por eso es más fácil, dejándolas crecer, identificar cuál es cuál. Vayamos parte a parte entonces con esta parábola. Esa primera parte es lo que decía: el reino de los cielos se parece. Está tomando entonces los elementos de los que hablaba de la vida real y los pone juntos para que aprendamos algo. Ese campo es tu vida. Ese campo podrías ser tú. Entonces tú eres el campo en el cual hay trigo, bendiciones, un valor espectacular para ese grano, pero también hay cizaña y las dos les va a tocar crecer juntas. Pero aquí entonces aprendemos cómo actúa Dios, el dueño del campo, con respecto a la buena semilla y a la traída por el enemigo, que es la cizaña. Nos dice entonces que esa cizaña apareció mientras los trabajadores dormían. En ese tiempo, no sé si lo había dicho aquí ya antes, las personas muchas veces para cuidar los campos les tocaba dormir en el campo para que los pájaros no se comieran las semillas escarbando y agarrándolas, pero también para evitar intrusiones dentro del campo. Pero aquí se nos dice que hay un descuido de aquellos que están a cargo de cuidar el campo. Llegó un enemigo mientras ellos dormían. Y justamente el pecado se mezcla en el momento menos pensado con cosas que usted y yo no pensamos que son pecaminosas. Cosas que parecen buenas, tienen el rótulo de bueno, pero entre uno más entra, uno se da cuenta
esto no me está llevando a algo bueno. A menos que estés dormido, como los trabajadores, se te va a colar el mal dentro y decir, ni me di cuenta cuando caí en esto, cuando se me ha vuelto esto crónico, cuando se me ha vuelto esto entonces un problema, un pecado. Hay que estar despiertos, eso es algo importante. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, también apareció la cizaña. O sea que no fue al día siguiente después de que echaron la semilla, no es inmediato que hay una reacción a lo que este enemigo ha hecho. Lo hizo de una manera cuidadosa, lo hace durante la noche, como los ladrones, como todo aquello que es de la oscuridad, ese es el enemigo, el diablo. Y cuando crecen las semillas, entonces hasta ese momento de comenzar a ver la plantita saliendo y creciendo, se comenzaban a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? Fíjese la manera de preguntar de estos trabajadores. Es, ¿tú fuiste el que trajiste mala semilla para tu campo? Es una pregunta extraña, casi que quitándose la culpa a ellos, por supuesto, de que estaban dormidos y no se dieron cuenta que alguien más vino a echarla, pero casi diciéndole a Dios, al dueño del campo, es que tú sembraste buena semilla o no en tu campo. ¿Qué puedo yo relacionar con esto? Cuando uno comienza a decir, Dios me hizo así, yo tengo este pecado, tengo esta adicción, tengo esta manera de comportarme que no es buena, y grito y hago de esto y de lo otro, ¿y qué digo? Es que Dios me hizo así, esa es la raíz de todo. Entonces con eso ya tengo un permiso para poder continuar comportándome de una manera incorrecta. Esto nos va a enseñar que no, que podríamos nosotros utilizar esos momentos de no tener control de nuestras emociones, acciones, adicciones y debilidades, y que entonces poder decir, pues yo quiero quitarme la culpa de esto y se la paso a mi creador. Si Él me hizo así, es culpa de Él. No deberíamos hacerlo, pero ya encontramos muchísima gente que de hecho lo hace. Nos dice, lo escuché, una persona que me estaba contando del Barbero de Sevilla, es una zarzuela. Yo no la he visto, pero me decía él, pues fíjate que en la zarzuela hay una muchacha que se llama Rosina. Y Rosina tiene una parte, me lo contaron en Italia, y decía, Rosina dice, ¿cómo es? Yo soy buena, soy paciente, aguanto muchas cosas, soy perfecta casi, sería buena esposa. Hasta yo creo que estoy agregando a lo que me dijeron, porque como yo no he visto la zarzuela, es española. En todo caso, pero dice ella, después de decir las bondades de lo que ella tiene, dice, pero si me tocan mi debilidad, me sale la víbora. Eso es, cuando me lo contó, inmediatamente, por eso me acuerdo todavía, lo relaciono con la cizaña. Nosotros somos personas muy, muy bien, muy contentos, saludamos correctamente, ¿cómo le va? No sé cuánto, pero imagínese que la persona con la que usted está, pero bien elegante, bien respetuoso, saludándose, viene y le dice, uy, ¿cómo está de arrugado usted? Cómo se ha puesto de viejo. Cómo huele de mal. En ese momento usted diría, ay, muchas gracias, le doy, lo bendigo porque me está diciendo eso. A algunas personas se les saldría la víbora en ese momento. Y usted va a notar que cuando la víbora se sale en nosotros, los seres humanos, los cristianos, se sale en todo el mundo, pero en nosotros los cristianos, hablemos de nosotros mismos, podemos estar en misa
sentaditos escuchando en la palabra de Dios o cantando algo muy lindo y Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro y entra una persona y se pasa por su banca y se para en usted y dice, esta desgraciada, ¿cómo se atreve? No sé cuánto, imagínese. Y estoy exagerando, por supuesto. Pero nosotros, hasta en la iglesia, ya me lo han dicho personas, nosotros los humanos entonces tenemos ese punto de distracción en donde esa distracción no solamente puede ser un momento de quitar la atención de un lado y ponerla en otro por un segundo, sino que la quitamos y comenzamos a sacar la víbora dentro de nosotros. Y comenzamos a ver en la otra persona, aún en los recintos sagrados, a esa persona comenzamos a pensar y preguntarnos, ¿qué le pasa? Por supuesto que estoy inflando el hecho, pero revísese. A veces en lugares muy buenos y muy decentes, la loca de la casa, la mente, esa arrasa, arrasa en críticas, arrasa en chistes, arrasa en hacer ridículo de alguien, pero aquí la boquita no, ni se mueve. La cizaña es parecida a eso. La cizaña hasta en los momentos santísimos puede aparecerse algo negativo. Ay, es que me está atacando el demonio. Es la cizaña que tienes. La semilla, ahí está. ¿Y dónde está la mitad para la cizaña? ¿Y dónde está la mitad del trigo? No hay mitad y mitad. Están juntas. Lo que el Señor está diciendo entonces, el cristiano, la persona humana, no tiene una división de dónde es bueno y dónde es malo. Somos humanos, con capacidad divina, pero con capacidad negativa también que puede llegar a ser destructora de los demás y de nosotros mismos. Pero entonces podemos de eso culpar a Dios y quedarnos tranquilos y seguir en esa lucha interna, o podemos tomar cartas en el asunto. El texto dice, cuando crezcan. Entonces al principio era, tú la sembraste, tú eres el culpable. Y el plan del Señor entonces es, no, es claro que lo negativo no es de Dios, que lo que es de división, lo que hace daño al ser humano y le hace daño al hermano y a la hermana, todo aquello que cause un efecto negativo, oscuro, doloroso, que le quite la dignidad a alguien, aunque tú digas, es que yo necesito defenderme, defiéndete de una manera santa, para que la cizaña no crezca más alta del trigo. Esa es la clave de la parábola. El Señor nos ha creado con todo su amor, con toda la hechura divina, pero tenemos la libertad que permite que nuestra cizaña pueda crecer más rápido y fuerte que el trigo. No debería ser así. Por eso el plan del maestro, el plan del dueño del campo es, no arranquen ahorita, recién comienzan a salir, porque es parte integral del ser humano, con capacidades santas, capacidades artísticas, capacidades poéticas, capacidades de amar y de entregar nuestra vida por aquellos que amamos, de educar niños y niñas y personas con cariño, pero también capaces de guerra, también capaces de muchas cosas difíciles. ¿Hay una división? No, es todo junto. No hay una dicotomía. No hay un espacio gris y un espacio blanco o un espacio verde. No, es todo junto. Cuidado con esas divisiones. Ah, este es el mal en mí, este es el bien. Somos todos juntos, pero hay que ver a quién le vamos a dar el poder y que vamos a trabajar para que entonces se muestre quién es nuestro creador. A ver quién termina siendo el señor de esta parábola, el dueño del campo. Y su técnica es, al principio están al mismo nivel las dos plantas, déjelas crecer.
cuídese, pero déjelas crecer para no arrancar las buenas mientras arranca las malas, porque te puedes hacer daño. Tú puedes decir, pero es que yo no quiero esto en mí, pero tienes que aprender a vivir con él tratando de controlarlo, tratando de aumentar la fuerza de la bondad en ti para que no tengas reacciones de cizaña, de víbora, ¡ta! De brincar rápidamente y morder a la gente. Entonces, cuando ya se nota la diferencia entre las dos, tú ya puedes decir, esto es de Dios, porque tiene efectos divinos, tanto en mí como en los demás. Pero esto no tiene efectos buenos, no tiene efectos positivos. Y yo tengo que aprender entonces a cultivar en mí la semilla de Dios, para que entonces tenga la fuerza necesaria para poder controlar y no permitir que aquello que sea cizaña crezca muy rápido en mí. Recordar entonces que el Señor nos permite todo esto para que usted sea libre. Usted es libre de tomar sus decisiones. Y por eso nosotros conscientemente le decimos al Señor, necesito de su ayuda. Necesito tu Espíritu Santo, Señor. ¿Eres tú como aquel que nos mete como avisados que el pecado como león rugiente está merodeando para ver a quién devorar? Dice la carta de Pedro. Y nosotros tenemos que estar, pero bien atentos para que no te devore, para que la cizaña, la víbora, el león rugiente no te devore, sino que triunfe la paz, el perdón. Si no perdonas, sale el león rugiente, sale la víbora y hay que tener cuidado. Entonces, San Pablo, ¿cómo puedo erradicar el mal que hay en mí? Pues no puedo. ¿Soy desgraciado entonces? No, porque mi fuerza está en el Señor. Nosotros tenemos la esperanza y la vida y la fuerza. Por eso una vida espiritual sana nos permite a nosotros fortalecer nuestro trigo y no darle fuerza a la cizaña. Pero sería parte de nuestra educación diaria para nuestros familiares y para nosotros mismos, quién está reaccionando más seguido, tu cizaña o tu trigo. Es fácil ver el trigo en tu vida, se te salen más chismes, se te salen más críticas, se te salen más malas palabras que cosas importantes, buenas, santas, agradables a Dios. Tú tienes poder sobre eso. Y no puedes decir, estoy a la merced de mi pecado. También tienes poder para poder controlarlo. Solo tú puedes controlar a ese león rugiente. Lúchele. Para eso está la oración, está también la palabra del Señor. Tendré que decir también, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a tu negocio? Y que no voy a decir que le reduzcas las horas. Le dedicas buen tiempo para estar informado, para ver dónde pueden haber problemas de sistema, errores sistemáticos, y que no vayan a haber entonces errores catastróficos. Y que si hay algo que se está perdiendo, que lo puedas rescatar antes de que se pierda. Lo mismo entonces en tu vida, que tengas esa capacidad de prever, pero entonces necesitas la parte divina dentro de ti. Necesitas esa vida divina para poder controlar al león rugiente, a la víbora dentro de nosotros, para poder decirle, no me puedo dejar abusar, pero tampoco te voy a dar poder que me destruyas en mi corazón. La liturgia entonces nos pone el ejemplo de la parábola de la semilla de mostaza. Nadie va a sembrar mostaza un solo palo, un solo árbol. Nadie va a sembrar una sola semilla de trigo. Se va a sembrar el trigal,
Se va a sembrar entonces un campo de árboles de mostaza o arbustos de mostaza. Pero el Señor no está interesado en esa parte, sino en una. Una sola semilla basta para que crezca, se vuelva arbusto suficiente y produzca suficiente mostaza. Tanto que hasta produce productos secundarios, sombra, y hasta los pájaros del cielo, dice el texto de esa manera, vienen a hospedarse. Para decirnos entonces la solución a tu problema del trigo y la cizaña, para poder quitarle poder a una y darle poder a la otra, está en cosas pequeñas, tan pequeñitas como la semilla de mostaza. Y el resultado va a ser grande. Lo mismo con la parábola de la levadura en 3 medidas de harina. También a Sara en el Antiguo Testamento, libro del Génesis, ella también cuando 3 visitadores llegaron, Padre, Hijo y Espíritu, decimos nosotros, es Dios mismo, la totalidad de Dios. Pero llegaron a visitar a Abraham y Abraham le pidió que hiciera pan. Ella hace 3 medidas y pone levadura y se hace suficiente pan para ellos. Hoy también se trae esa comparación en parábola. ¿Qué mujer que va a hacer pan no pone 1 medida de levadura y 3 de harina? Y hace entonces para lograr suficiente pan. Algo, la levadura, que parece algo podrido, pero puede lograr cambiarse y adaptarse para que se vuelva un regalo para los demás que los alimenta y los nutre. Así que todo lo que parece negativo en ti no es tan negativo si tú le agregas el elemento divino a él. Estas parábolas entonces de este domingo están invitando a la esperanza, nos están invitando a ser conscientes de nuestras limitaciones y cómo muchas veces entonces permitimos que hasta en momentos santos se nos salga un poquito esa víbora tratando de criticar, de arruinar los momentos. No te los arruines. Empieza a darle más poder a los momentos divinos, a los momentos de paz, de poder perdonar, de poder dejar las cosas que se vayan, no andar cargando bultos de tu pasado, haciéndote daño a ti mismo, dejando que la cizaña crece cada día más porque estás amargado y amargada. Y porque el enojo se va volviendo más crónico, más severo. Los insultos y las peleas se están volviendo más feroces. Eso quiere decir, ya tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo, por más pequeño que sea, como la semilla de mostaza, espiritualmente, para que crezca y nos dé felicidad, el poder de poder controlar el mal, la negatividad, lo negativo en nuestra vida. Y recordar entonces que hasta las cosas que parecen cizaña, las podemos cambiar a final de cuentas, transformar en bendición. Es decir, tú no tienes la mitad buena y la mitad mala. Todo es de Dios con capacidad divina. No permitas que nadie te meta en la cabeza que el diablo te anda por ahí. Tú no eres hechura del diablo, tú no eres hechura de la oscuridad, tú eres hechura de Dios. Tú eres bendición. Vive esa bendición todos los días. Que Dios te bendiga.